Entonces, bueno, hemos ya explicado, hemos estudiado lo más detalladamente posible el significado de Srila Prabhupada y de previos acharyas, ¿no? Esta sería prácticamente, creo que nuestra cuarta clase del primer verso, ¿m? Si no estoy mal. Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría escucharlos a ustedes de qué recuerdan de la clase pasada, antes de avanzar. Entonces, Vladimir, ¿qué te acuerdas de la clase de la semana pasada? La semana pasada hablamos de Krodavegam, del impulso de la ira. Se mencionó que debía como combatirse con ahimsa, con no violencia, de no responder violentamente a las demás personas. Se mencionó también un texto que Mahaprabhu dijo que era algo así como ser tolerante como un árbol Ujú. y Sí. bueno, que se debían como pues soportar, ¿no? Los malos tratos de las demás personas y solo reaccionar con ira en el caso de que arremeten contra Krishna o sus devotos. Ujú. Y se habló de la lengua de Jiva, no sé cómo se dice, Jiva. Jiva, Jiva. Mm. de la lengua y que también se debía como manejar comiendo solo prashadam. Muy bien, gracias. A ver, Jai Govinda, ¿qué te acuerdas de la clase pasada? Arriba, bravo. Ari. Sí, como dijo el compañero, ¿no? Se estuvo hablando sobre la ira y que uno debería, usted tomó una historia, un pasatiempo del señor, ¿cómo se llama? Hanuman, que Mm. esa era la forma como él usó su ira para, para explotarla, como sirviendo, como un servicio. Eh, Esa es una. La otra, usted habló de que uno debía ser tolerante y si podía evitar la situación, la evitaba. Y la otra es Ujú. Jiva Vegan, que hablaba sobre la lengua, que hablaba de cosas sabrosas y de controlarla hablando solamente Krishna Kata. Eso es lo que puedo Muy dar. bien, está bien. Madre Prabhu, Doris, sí, y también se hablaba que la ira, todas las disputas están enraizadas en la ira y que pueden terminar en irreligión, en adharma. exactamente. Muy bien. A ver, ¿qué más? Señor Tomás, pero ¿usted recuerda algo más que hayamos mencionado que no se Hare haya Krishna mencionado hasta Prabhu, ahora? Hare Krishna Prabhu. Esto sí, usted mencionó que hemos desarrollado la capacidad de perdonar, ¿sí? Ujú. Y que a la vez tenemos que tener la suficiente inteligencia y discernimiento para saber diferenciar en el mundo material las personas que siempre que quieren aprovecharse de nosotros o las que no. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Algo que no se haya mencionado? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, haciendo como mencionando algo más, en la clase pasada nos enfocamos bastante también en la sección última del verso, ¿no? Jiva Vegam, Udaropashta Vegam. Jiva Vegam quiere decir el control de la lengua, el estómago y los órganos reproductivos, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada en su significado menciona que prácticamente estos tres demandas o estas tres exigencias del cuerpo los podemos encerrar dentro de un grupo específico, que son las exigencias o necesidades físicas que tiene el cuerpo, ¿no? La ira, por ejemplo, no está dentro de eso, ¿sí? Pero aquí en esta sección vamos a encontrar que estas tres las podemos como enfrascar en un solo grupo, ¿no? Entonces está la exigencia de la lengua, las exigencias del estómago y las exigencias de los órganos genitales, ¿no? Que son cosas inevitables. Entonces la pregunta es cómo uno
puede satisfacer estas exigencias de tal manera que uno no se ocupa en irreligiosidad, en adharma, y desarrolla conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada, como discutimos la semana pasada, mencionó la necesidad de siempre tomar Krishna Prasad y de no consumir Krishna Prasad en exceso, más de lo que uno realmente necesita para subsistir, de no apegarse excesivamente al Krishna Prasad solo porque es rico, sino en realidad nuestro apego al Prasad es porque ha sido ofrecido a Krishna y tiene potencia espiritual, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada en su texto, ¿no? Él incluye un verso de Chaitanya Charitamrita, donde Chaitanya Mahaprabhu dice, ¿no? Jivaralala sese ye iti utidhaya sishnudara parayana Krishna paya. Aquella persona que corre aquí y que corre allá, buscando gratificar su paladar y que siempre está pegado a los deseos de su estómago y de sus genitales, es incapaz de obtener a Krishna, ¿no? Entonces, y aquí la necesidad de controlar estas tres urgencias, ¿no? Entonces, mencionamos que lo más importante es consumir Krishna Prasad con el humor apropiado, ¿no? Entonces, Prabhupada mencionaba, ¿no? De evitar en la medida de lo posible ir a restaurantes o de comer alimentos preparados por personas que no son devotos, ¿no? Porque debemos recordar que nosotros no somos vegetarianos, sino que somos krishnatarianos, ¿no? Así lo decía Prabhupada. Porque en última instancia Prabhupada dice incluso una vaca o tantos animales en el mundo, ¿no? Son vegetarianos y no por eso van a obtener prema, van a obtener bhakti, ¿no? Entonces, tenemos que entender el propósito de lo que estamos haciendo y de la cultura que sigue detrás, ¿no? Entonces, Prabhupada habló acerca de eso, ¿no? Y de eso fue mucho de lo que discutimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, no sé si ustedes leyeron en el chat del grupo, ¿no? Ahí compartí un verso del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Vamos a leerlo igual de nuevo, para por si alguno de ustedes no lo leyó, porque es un verso muy importante realmente, y que realmente los devotos hoy en día a veces ignoramos. Entonces dice, Vishajirana Kaile Malinaha Yamana, Malina Manahaile Nahe Krishna Rasmarana. Cuando se comen, este verso es hablado por Chaitanya Mahaprabhu mismo, ¿no? Cuando se comen alimentos ofrecidos por un materialista, la mente se contamina. Y cuando la mente se contamina, no podemos pensar debidamente en Krishna. Vamos a leer un pequeño significado. Dice, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sugiere que tanto las personas de tendencias materialistas como los sahajiyas, los supuestos Vaishnavas que lo toman todo muy a la ligera, son visayis, materialistas. Comer alimentos ofrecidos por ellos es causa de contaminación y como resultado de esa contaminación, hasta un devoto sincero se vuelve como un materialista, ¿no? Entonces, pero para aquí habla de dos tipos de materialistas, ¿no? Están los materialistas burdos, que uno puede reconocerlos fácilmente, y está, Prabhupada menciona los sahajiyas, ¿no? Que para los que no lo saben, sahajiya quiere decir como una persona que externamente se muestra como un devoto y que incluso ejecuta algunas prácticas de bhakti, pero en privado está apegado al disfrute de los sentidos, ¿sí? Entonces lleva como una doble moralidad. ¿M? Entonces Prabhupada dice, uno no debe tomar alimentos de ninguna de esas dos personas, ¿no? Ni de un materialista craso, ni de un devoto que tal vez no siga las reglas y regulaciones apropiadamente, ¿no? Eso es muy importante, porque ¿cuál es el precio que vamos a pagar por ello? ¿No? Dice, como resultado de ello, hasta un devoto sincero se vuelve como un materialista. ¿M? Incluso una persona sincera que es honesta en su práctica de bhakti, que tiene las mejores intenciones, si no es cuidadoso con esa práctica de ver de quién acepta alimentos, ¿m? Puede abandonar la práctica de bhakti o puede volverse igual a ellos, ¿m? De que uno lleva una doble moralidad, ¿no? Vamos a continuar. Hay 6 tipos de relaciones: dar caridad, aceptar comida, ofrecer comida, hablar confidencialmente y hacer preguntas en confidencial. Debemos poner mucha atención en evitar relacionarnos con los sahajiyas,
a quienes a veces se considera Vaishnavas, y con no Vaishnavas, los Avaishnavas. Por su compañía, el servicio devocional trascendental al Señor se vuelve complacencia de los sentidos. Cuando la complacencia de los sentidos entra en la mente de un devoto, el devoto se contamina. La persona materialista que aspira a la complacencia de los sentidos no puede pensar debidamente en Krishna, ¿no? Entonces, Prabhupada en su significado a ese verso, él menciona uno de los siguientes versos que vamos a ver en Upadeshamrita, ¿no? Es el texto 3, si no estoy mal, ¿sí? Donde se habla de que, no, no es el texto 3, debe ser el 4. Sí, es el texto 4. Dadati prati grinati guhyan akyati prichati bhunte bojayate chaiva satvidim priti lakshanam, ¿no? Entonces, si la Prabhupada menciona este verso en el significado que acabamos de leer, y allí ese verso, en realidad Rupa Goswami lo incluyó, el texto 4, Vaishamrita, de cómo cuando uno ejecuta estos intercambios afectuosos con los devotos, uno desarrolla relaciones muy afectuosas con los Vaishnavas, con los devotos. Y eso es algo favorable para nuestra práctica de conciencia de Krishna, porque Srila Prabhupada explica que el ser humano es como un animal social. Siempre vamos a buscar estar acompañados de otras personas. Realmente muy pocas personas disfrutan de la soledad por completo, sino siempre estamos buscando tener un tipo de círculo, ya sea familiar, amistoso o incluso profesional agradable, ¿no? Donde podamos funcionar apropiadamente, donde podemos demostrar lo que es importante para nosotros, ¿no? Pero entonces ahí Srila Prabhupada él explica que estos intercambios solo deben ser ejecutados con devotos, no con personas materialistas o con devotos que no siguen apropiadamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando uno ejecuta estos intercambios amorosos, ¿no? De darles regalos, aceptar regalos, revelar la mente en privado, cuando uno pregunta confidencialmente, cuando uno acepta prasada de ellos o les da a ellos prasad, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ello? Es que uno desarrolla amistad y amor por la otra persona. Entonces, esto es una fórmula universal. Si yo la pongo en práctica con un materialista, voy a desarrollar amor y devoción por un materialista. Pero si yo pongo esto en práctica por un devoto, voy a desarrollar un gran apego a los Vaishnavas, ¿no? Entonces, Srila Bhaktisiddhanta y Srila Prabhupada nos hacen énfasis de que tengan cuidado de con quién ustedes ejecutan estos intercambios amorosos que están en el verso 4, porque si ustedes lo hacen con la persona inapropiada, eso los va a llevar a perder el entusiasmo en conciencia de Krishna, ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos respecto a ese punto. ¿Mm? Y luego al final Prabhupada cierra, ¿no? La persona materialista que aspira a la complacencia de los sentidos no puede pensar debidamente en Krishna, ¿no? Entonces, eh, uno lo puede ver, ¿no? Que a veces los devotos, por lo general, hoy en día es muy común, ¿no? De que tienen dificultades cantando la yapa o sentarse a leer los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la mente desviada en muchas cosas, ¿sí? Y de por sí la vida material está hecha para eso. Ah, pero si uno está en buena asociación y tiene buenas relaciones, ¿no? La mente de una manera más natural se va a inclinar hacia el servicio devocional, hacia el canto del santo nombre, ¿no? Pero si por el contrario yo estoy extremadamente ansioso en, 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 en generar mucho dinero, por ejemplo, o disfrutar mucho de la vida material, ¿no? Yo me voy a sentar a cantar mi yapa y en vez de pensar en Krishna, ¿en qué voy a pensar? Voy a pensar en todos los planes que tengo para tener dinero, ¿m? O etcétera, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces uno debe ser muy cuidadoso. Y como hablamos en clases pasadas, uno debe tener una mente balanceada para practicar bhakti. ¿Por qué? Porque Mukunda, Krishna, no se presenta o no se revela en el corazón de una persona que está extremadamente perturbada por diferentes emociones. ¿M? Entonces uno debe ser cuidadoso. ¿Es alguien tiene una pregunta hasta ahí al respecto o podemos avanzar sobre este punto? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, este punto de comer
es un punto que tenemos que martillar un poco más que los otros, porque es un punto central. Si nosotros llegamos a controlar este punto de Jiva Vegam, de controlar la lengua, automáticamente Udaro Pashta Vegam, tanto el estómago como el órgano genital van a regularse. ¿M? Pero si por el contrario yo intento regular mi estómago o mi vida, sí, mi vida sexual o mis órganos genitales sin controlar mi lengua, eso no va a ser posible. Entonces, si uno controla la lengua, ¿m? Va a lograr controlar los otros. Entonces, este es un punto central de este verso, realmente. Porque por controlar uno de ellos, una de las tres demandas que se está mencionando en la parte final del verso, uno puede controlar automáticamente las otras tres, ¿no? Entonces, el arte de comer reguladamente. Entonces se dice, ¿no? En el Mahabharata, en un comentario a Mahabharata, se dice, aharo hita mita media shanam. Y dice, comida regulada es de tres tipos. El primer tipo es hita, es beneficial para el cuerpo y para la mente. Mita, moderada. Y media, es pura debido a que se ha ofrecido Bhagavan, ¿no? Entonces, cuando uno va a comer, tiene que tener en cuenta cumplir estos tres requisitos, que debe ser algo hita, que debe ser algo beneficioso para el cuerpo y para la mente. Entonces, eso es algo que preguntaba la clase pasada, creo, la madre esta Saki, acerca de que a veces los devotos dicen que a Krishna le gusta comer mucho esto o lo otro, mucho azúcar o mucha grasa o esto o lo otro, ¿no? Y yo le mencionaba que obviamente eso no es saludable, ¿no? Entonces, si uno estudia Krishna Book o Srimad Bhagavatam, décimo canto o Chaitanya Charitamrita, donde se describe qué es lo que come Krishna en Vrindavan, ¿no? Todo es muy natural. Y en Bhagavad Gita se menciona, ¿no? Que las cosas muy saladas o muy picantes o todo lo contrario, que al otro extremo, que es insípido, son alimentos en la modalidad de la pasión o de la ignorancia. Y ese tipo de alimentos no deben ser ofrecidos a Krishna y por ende no deben ser consumidos por un devoto, sino que deben estar en la modalidad de la bondad. Eso quiere decir que debe ser algo equilibrado. Y se menciona, ¿no? Que deben ser cosas naturales, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto, Hita, tiene que ser beneficioso para el cuerpo y para la mente. ¿M? Luego, Mita, tiene que ser moderado, incluso si es algo saludable, que es hecho con buenos alimentos, con una buena conciencia. Si yo lo tomo en una cantidad completamente desmoderada, más allá de lo que realmente necesito, hasta tal punto que no me puedo levantar del suelo o de la mesa, ¿no? Rompo el principio, ¿no? Y media, tiene que ser ofrecida a Bhagavan, tiene que ser ofrecida a Krishna siempre todo lo que comemos. Entonces, estos son los tres aspectos que tenemos que tener en nuestra vida todos los días que cocinamos para Krishna. Entonces, tiene que ser algo saludable, ¿eh? Tiene que ser algo que vamos a consumir en una cantidad moderada y tiene que, lo más importante, ser ofrecido a Krishna. No, porque a veces también los devotos dicen, bueno, ah, el prasad es trascendental e incluso si es algo que no es saludable, a mí no me va a hacer daño, ¿no? Pero hemos visto, ¿no? Que si uno come mucho prasad que no es saludable, por así decirlo, se va a enfermar. Entonces puede que el prasad sea trascendental, pero nuestro cuerpo no es trascendental. Y parte de tener un sentimiento favorable para con Krishna es ofrecerle cosas que son beneficiosas, para el cuerpo. Es algo personal, ¿no? Uno no le va a ofrecer a alguien que es muy querido para uno algo que le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces, estos son los tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, ya Govinda, ¿cuáles son los tres puntos que hay que tener en cuenta? Que son característicos de comer regularmente. El primero, que sea beneficiario para el cuerpo y la Ujú. mente. El segundo, que sea ofrecido a Bhagavan. Y el otro, que sea moderado. Muy bien, sí. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Entonces, en una escritura, ¿no? Que menciona como los códigos morales de la sociedad humana, ¿no? Que se llama Smritish, la Guharita Smriti, se menciona lo siguiente. Sayam pratar manushyanam bhojanam vedanirmitam nantara bhojanam kuryat agnihotra samovidhi. Los Vedas han declarado que solo uno debe comer 2 veces al día los alimentos.
una vez en el día y una vez en la tarde. Uno no debe comer entre comidas. Esta regla debe ser seguida de una manera diligente, tan diligente como aquellos que ejecutan agnihotras o sacrificios de fuego regularmente, ¿no? Entonces, esto es parte como de la cultura tradicional védica, que nadie toma alimentos si no son ofrecidos directamente a la deidad, ¿no? Entonces, así como por ejemplo cuando aquí en el templo nosotros ofrecemos alimentos a la deidad en grandes cantidades en la mañana y al mediodía, ¿no? Hay otras ofrendas, pero son muy pequeñas, ¿no? De frutas o de dulces de leche o de leche, cosas así, ¿no? Pero ofrendas grandes, por así decirlo, son solo en la mañana y al mediodía. ¿M? Y más o menos así están construidos todos los sistemas de adoración en casi todas las partes del mundo, ¿no? Donde los alimentos, las ofrendas grandes son ofrecidas a Krishna de una manera regulada, ¿no? Y por lo general, Prabhupada, él colocó en un libro que se llama Néctar de la Devoción, todas las reglas y regulaciones que uno debe seguir como devoto. Y una de esas reglas es que uno no debe comer nada que no haya sido ofrecido a Krishna, ¿no? Entonces, por lo general, cuando uno vive en el templo, uno solo come lo que se le ofrece a la deidad, ¿no? Uno no come entre comidas y esto y lo otro, ¿no? Y este es un hábito realmente muy difícil de desarrollar, porque en la cultura occidental moderna es todo lo contrario, no es una cultura regulada donde uno come a ciertas horas, ¿no? Y de hecho vimos en la era de la comida rápida, de la comida chatarra, donde son comidas hechas justamente para comer entre comidas, ¿no? Pero de acuerdo a la Ayurveda y de acuerdo a Mahabharata y los Smritis, esto no es algo saludable, ¿no? Entonces, uno debe comer cosas saludables en la cantidad apropiada y también en el momento apropiado, ¿no? Por ejemplo, en el Ayurveda se menciona que la capacidad digestiva que tiene nuestro cuerpo está directamente relacionada con el sol. ¿M? Entonces, en la medida en la cual el sol está en su punto, en su cenit, por así decirlo, en su auge máximo, que es al mediodía, es cuando el cuerpo tiene la mayor capacidad de digerir. Entonces, por lo general, por eso se dice que uno al almuerzo, uno debe comer todo tipo de comestibles, ¿no? Porque el cuerpo tiene la capacidad de digerirlo. Pero en la noche o temprano en la mañana no se recomienda mucho, ¿m? Porque no tenemos la misma capacidad digestiva. Entonces es por eso que en los Vedas se menciona este tipo de hábito y es algo muy bueno en realidad para uno desarrollar, ¿no? Incluso en India, ¿no? Estaba viendo que se curaron a muchas personas de diabetes, ¿no? Justamente un profesor muy famoso allí, ¿no? En un artículo él menciona, él trató a muchas personas a lo largo de varios años y los curó de diabetes, justamente haciéndolos comer comida saludable 2 veces al día, evitando comidas en medio, ¿no? Entonces alguien puede preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo esto ayuda a mi conciencia de Krishna? ¿No? Y por lo general, si uno solo come lo que se le ofrece a Krishna, a la deidad en casa, uno siempre está comiendo solo Krishna Prasad, ¿no? Pero si uno está comiendo entre comidas, muy rara vez va a tener uno el tiempo de ofrecérselo a la deidad o esto o lo otro, ¿no? O como decíamos en la clase pasada, ¿no? Por lo general, Prasad es algo que es cocinado por un devoto, que es algo preparado por un devoto. ¿M? No es que yo voy a comprar galletas o pizza o esto y lo otro preparado por materialistas y se lo ofrezco a Krishna y ya automáticamente se vuelve prasad, porque es como volver despersonalizar a Krishna de cierta manera. Donde él dice en Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyan, yo me bhaktiya prayachati, de que él solo acepta ofrendas que son preparadas con bhakti. ¿M? Y ese ingrediente esencial, bhakti, no lo vamos a conseguir en ningún restaurante o en ningún otro lugar. Entonces, si uno come realmente, desarrolla ese hábito de solo comer lo que uno prepara o lo que otros devotos preparan en el templo o amigos devotos preparan, es algo que no solamente va a ayudar nuestra vida espiritual, sino incluso nuestra salud. Y esto es algo que propone Bhakti. Bhakti no solamente está proponiendo como el beneficio espiritual, de las personas, sino está proponiendo también o está llevando a la gente también a tener un equilibrio incluso físico. Porque Prabhupada explica que si uno tiene el cuerpo enfermo o si uno no cuida de su cuerpo,
a pesar de que uno no es el cuerpo, sino es el alma, uno no puede ejecutar servicio devocional. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, ¿no? Pero si uno llega a enfermarse y tiene un gran dolor, ¿no? Uno no puede ni siquiera cantar su yapa, no puede sentarse a leer porque la mente está completamente absorta en el dolor. ¿Mm? Entonces, es por eso que la práctica del bhakti está hecho de tal manera que una persona puede llevar una vida saludable tanto espiritual como materialmente, ¿no? Entonces, hay diferentes como modalidades en las cuales nosotros podemos alimentarnos, ¿no? Entonces se dice, Mitasyu satvikahara rajasa purna bhojanaha tamasastva kahara vigya satvikada yaha. Entonces se dice, aquellos que están en sattva guna o en la modalidad de la bondad comen en moderación. Aquellos que están en raya guna, en la modalidad de la pasión, llenan sus estómagos. Y aquellos que están en tamaguna, en ignorancia, se sobrecargan a sí mismos con alimentos mucho más allá de su capacidad. Entonces aquí hay tres puntos esenciales, ¿no? La persona que tiene la modalidad de la bondad come hasta un punto donde está satisfecho, donde su estómago no está completamente lleno, sino hasta un punto donde está satisfecho. Los que están en la modalidad de la pasión, ¿no? Llenan su estómago hasta un punto donde casi, ¿no? Se exceden. ¿Mm? Y los que están en la ignorancia, ellos comen hasta un punto que ya es algo realmente insalubre, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que este punto de las modalidades, en Bhagavad Gita, siempre Krishna está mencionando la necesidad de situarse en la modalidad de la bondad, en todos los hábitos que nosotros hacemos. ¿Sí? De hecho, Krishna explica que solo en la modalidad de la bondad uno puede desarrollar conocimiento, puede generar satisfacción y puede experimentar verdadera felicidad. Mientras que si uno está regido por la pasión o la ignorancia, uno no puede experimentar iluminación espiritual, desarrollar conocimiento, nada de eso. ¿Mm? Entonces, eh, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la medida apropiada para cada quien? Eso solo lo sabe cada quien, ¿sí? La medida apropiada con la cual un elefante queda satisfecho es muy diferente con la cual una hormiga queda satisfecha. De la misma manera, en Mahabharata vamos a encontrar ejemplos, por ejemplo, los Pándavas, ¿no? Bhima recibe el nombre de Vikrodara. Esto está en Bhagavad Gita. Vikrodara quiere decir aquella persona que come cantidades de alimentos como excesivas, ¿no? Entonces, Bhima tenía esa necesidad. Él tenía un cuerpo muy grande, mucho más grande que el de los otros Pándavas, y por ende él tenía que comer más. Pero esa era su medida, no es que los demás tenían que imitarlo. Entonces, cada quien tiene su propia medida y cada uno de nosotros debe conocer esa medida. Si solamente nosotros sabemos hasta qué punto yo puedo estar satisfecho con el Krishna Prasad, porque eso es algo que vivimos incluso en el templo, con el Prasad mismo, en especial los domingos, ¿no? Vemos que es algo sabroso, que es algo rico, entonces voy a comer una, dos, tres veces, ¿no? Y en nombre de la espiritualidad. Y si bien esto era algo que Prabhupada, él recomendaba mucho a los devotos nuevos, de que comieran hasta que ya no pudieran, acantabollan hasta la garganta, prácticamente, era algo que él no animaba ya en devotos que llevaban practicando un buen tiempo. Porque al principio está bien, uno todavía no está muy fijo en el canto, en la lectura, en diferentes prácticas, entonces, bueno, purifíquese solo comiendo Krishna Prasad. ¿Ah? Pero para alguien que tal vez ya más tiempo en conciencia de Krishna, que tal vez ya ha aceptado un maestro espiritual, que ya ha desarrollado más conocimiento, no se espera que se comporte de la misma manera, ¿no? Sino ya la purificación en conciencia de Krishna no es solo comiendo, sino cantando el santo nombre, estudiando las escrituras, asociándose con Vaishnavas, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, respecto al balance o a la medida que cada quien tiene, ¿no? Se dice, Yat uva atma samitam anam tatavati, tanna hinashti yat puyo hinasti tat yat kaniyo natat avati. Aquella cantidad de alimentos que es suficiente para las necesidades de uno es aquello que lo protege a uno. Exceso de alimentos causa daño
y muy poco alimento no puede protegerlo a uno suficientemente. Entonces, ese es el propósito de los alimentos, de tomar alimentos, es proteger el cuerpo realmente. ¿Sí? Entonces, una cantidad apropiada protege el cuerpo, es decir, los mantiene sanos. ¿Mm? Una cantidad excesiva nos va a enfermar y una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Justamente no va a ser suficiente para mantener el alma y el cuerpo juntos. Entonces vemos como el Shastra todo el tiempo está pidiéndonos llevar una vida balanceada. Entonces, en Ramayana se dice, Savara Samya Bhartavyo Yonaram Navashidayet Tadanam Abhibhoktavyam Jiryate Yat Anamayam. Oh gentil, aquel uno debe solo levantar aquellas cargas que no causan un cansancio excesivo a uno mismo. De manera similar, uno debe comer solo aquello que puede ser digerido sin ninguna dificultad. Entonces, aquí en Ramayana se explica todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces también se dice, Yataram purayet ardam anair jalena chat vayo sancharanartaya Shaturtan Shayet. Uno debe llenar la mitad del estómago con alimentos sólidos, un cuarto del estómago con agua y otro cuarto dejar con líquidos y dejar un cuarto vacío, ¿no? Entonces esto es una parte de Ayurveda, ¿no? Entonces, de nuevo, uno debe llenar la mitad de su estómago con alimentos sólidos, un cuarto con agua y otro cuarto debe quedar completamente vacío. Esa es la manera en la cual uno debe alimentarse, ¿no? Entonces en Ayurveda también se menciona que uno debe evitar tomar bebidas frías antes de comer o incluso después, no tiene que esperar un tiempo, porque justamente si uno bebe algo que es muy frío va a apagar el fuego digestivo y no va a poder digerir, ¿no? Entonces, prácticamente en Ayurveda se trata mucho acerca de este tema, ¿no? Porque prácticamente gran parte de las enfermedades que sufre el cuerpo humano es por una mala digestión, una digestión inapropiada. Entonces, ahí también ahí se está también dando más o menos un índice de cuánto uno debe comer, ¿no? Debo llenar la mitad de mi estómago con alimentos sólidos, un cuarto con líquidos, entonces, ¿no? Debo mirar cómo comprendo esa marca, por así decirlo. ¿No? Entonces, respecto a este punto de nuevo, ¿no? Susnigdha madura haras chaturtam savivarjitaha bhujate shiva sampriptae mittahara sauchate. Cuando una mezcla de alimentos saludables es consumida para el placer del Señor Supremo y un cuarto del estómago es dejado vacío, entonces esto se conoce como mittara, una dieta regular, ¿no? Esta es una parte de una escritura que se llama Hatha Yoga Pradipika, ¿no? Y posteriormente a eso, ¿no? Se menciona también que hay ciertos hábitos que son favorables después de tomar alimentos, ¿no? Dice, "Bhuk- Bhuktopa vishatas tandras sayanasya tupushtata ayuschankrama manasya mrityurdavati davataha." Habiendo comido, alguien que se siente inmediatamente sufre de pereza. Alguien que espera por algún tiempo y toma un descanso se vuelve saludable. Y alguien que camina de un lado a otro gana longevidad o una larga vida. Y alguien que corre inmediatamente después de comer es casado por la muerte, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes hábitos, ¿no? Entonces, después de comer, ¿qué es lo que uno va a hacer? Si después de comer uno simplemente se va a acostar, ¿qué pasa? Uno va a desarrollar la capacidad o el defecto de pereza excesiva. ¿M? Entonces, uno no debe hacer eso. Entonces, dice, alguien que espera por un tiempo, ¿no? Mientras digiere y después va a tomar un descanso, se vuelve saludable, ¿no? Y esto es algo que es natural en la India, uno lo ve que después del almuerzo todo el mundo, ¿no? Cierra sus negocios literalmente. En Brindavan, por ejemplo, que es un pueblo, después del almuerzo, todo, si uno sale a la calle, todo está cerrado, todo el mundo está descansando.
porque es una práctica que es parte de la vida, ¿no? Y alguien que camina, ¿no? Que inmediatamente después de tomar alimentos, ¿no? Puede tener longevidad, ¿no? Una vida larga. Y alguien que simplemente como que sale corriendo después de comer y se dedica a muchas actividades, ¿no? Se dice que esa persona no va a tener una vida muy larga, ¿no? Entonces, todos estos son detalles que realmente no tienen nada que ver con Bhakti. Aquí no estamos hablando de cantar el santo nombre, incluso no estamos hablando directamente del hecho de Krishna Prasad, pero estamos hablando de los detalles. Ya sabemos que el principio para controlar la lengua, el estómago y los genitales es Krishna Prasad, pero ahora tenemos que conocer los detalles. Ya sabemos que tiene que ser en moderación, pero ¿qué es moderación? ¿No? Entonces ya discutimos, moderación quiere decir lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Pero específicamente, ¿qué quiere decir eso para cada quien? Entonces la Ayurveda nos da una respuesta, ¿no? Tiene que llenar uno la mitad del estómago con alimentos sólidos, un cuarto con líquidos y la otra mitad vacía. ¿Cuántas veces al día recomienda comer? 2 veces al día. ¿Qué debo hacer después de comer? ¿No? Entonces debo tomar cierto reposo, debo caminar o qué debo hacer, ¿no? Entonces ahí se está mencionando, ¿no? Todo esto. Entonces, esos serían como todos los detalles respecto al punto de Jiva vegano, Daropash, o por lo menos Jiva vegano, ¿no? Si uno controla ese Jiva vegano, las demandas de la lengua, uno va a poder avanzar en la vida espiritual muy fácilmente, ¿no? Entonces, esos son los detalles que podemos mencionar. ¿Mm? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de pasar al siguiente, ¿no? Que sería Udaropashta vegano, ¿no? Yo sí tengo una pregunta para vos. Sí, madre. Mm, Con relación a las dos comidas, eso no tiene que ver con el Ayurveda, ¿verdad? En la mañana, ¿de qué hora a qué hora puede ser tomado eh, esa comida, si se le puede decir desayuno? ¿Y a qué hora sería el mediodía? ¿De qué hora a qué hora sería el almuerzo? Sí, Porque hay personas que se levantan a una hora, otros se levantan, otros que almuerzan a las 12 en punto, otros que un poquito más allá. ¿Eso tiene algún espacio de tiempo entre esas comidas en donde se puede probar el alimento? Y con relación a aquellas personas que tienen, esa es la segunda pregunta, que tienen problemas digestivos, no pueden permanecer mucho tiempo con el estómago vacío porque genera muchos gases y eso le produce dolores y genera ácido en el estómago que puede presentar molestias eh, muy, muy profundas, pues. bueno, en realidad, de acuerdo a la Ayurveda, los horarios para tomar alimentos son como los más recomendados en base a la posición del sol, ¿no? Como decía, si el sol está situado en su auge, es decir, al mediodía, es el tiempo más apropiado para almorzar. Por eso uno va a encontrar que no solamente en India, sino en la gran mayoría de culturas tradicionales, esa es la hora en la cual se almuerza. ¿M? Y, por ejemplo, aquí en el templo, cada ofrenda tiene un nombre, ¿no? Entonces, esa ofrenda que se hace al mediodía se llama Raya Boga. Raya Boga quiere decir los alimentos que se le ofrecerían a un rey. Entonces, quiere decir que son muy abundantes, muchas preparaciones de muchos tipos, ¿no? Entonces, el horario ideal es mediodía, ¿no? Para el almuerzo. Y para el desayuno, no debe ser tan temprano, ¿no? Tan temprano que el sol ni siquiera ha salido, no se recomienda, sino se recomienda ya una vez haya salido el sol, ¿no? Tipo, no sé, 7:30, 8 de la mañana, 9 de la mañana, es lo mejor. No, pero también estos son detalles, cada quien debe ajustar su vida en base a su situación propia, ¿no? Y también, ¿no? Aquí estoy dando detalles de Ayurveda, ¿no? Pero yo no soy un médico ayurvédico o algo así, ¿no? Así que si uno tiene necesidad de entrar a profundidad acerca de esos detalles, ¿no? Lo mejor es consultar con un médico ayurvédico, en especial si uno ya sufre de diferentes enfermedades, ¿no? Pero estos principios o detalles que yo mencioné aquí previamente, ¿no? Son dados, digamos que en una situación ideal de una persona que todavía no sufre de ningún tipo de enfermedad. ¿M? Pero para alguien que ya Eh, sufre algún tipo de enfermedad, debe buscar una guía más personalizada al eh, respecto.
por lo menos en, en la India, em, específicamente en Brindaban, los restaurantes abren como eso de las 10 para el desayuno Mm. y, em, y para el almuerzo también tienen su hora para abrir para el almuerzo. Sí. Entonces, quiere decir que como a las 10 sería bueno tomar uno el desayuno y como eso de las 1 o algo así, el almuerzo. Sí, no existe una regla realmente estricta, sí. O sea, tenemos que recordar que cuando todos estos principios ayurvédicos fueron escritos miles de años atrás, no existían relojes. La gente no sabía si eran las 8 de la mañana, las 10 de la mañana, sino todo era basado en la posición al sol. ¿Mm? Entonces uno no va a encontrar así como en las escrituras horarios estrictos al respecto, sino uno tiene que adaptarse. ¿Qué es lo más favorable para la práctica devocional de uno? Eso uno lo hace. Y si puede seguir estos principios de comer cuando el sol está presente en su mayor auge y recordar que tienen que ser cosas ofrecidas para Krishna, hechos por un devoto, no en un restaurante, cosas así, eso es muy bueno. ¿Ok? Sí, creo que en España es lo mismo. En España los restaurantes después de las 2, todo está cerrado. Así que si la persona no logró almorzar, de 12 a 1:30, una cosa de esa, se queda sin almuerzo. Hasta que Sí, ellos vuelvan a abrir a 4 de la tarde, por ya que vuelven a abrir. sí, así es. Sí, y tenemos que recordar que el propósito de todos estos detalles que yo he dado es simplemente tener un balance físico y psicológico para uno poder pensar en Krishna. Porque recordemos, si yo estoy enfermo físicamente, no voy a poder cantar el santo nombre, no voy a poder leer, no voy a poder ir al templo, no voy a poder hacer kirtan, todas estas cosas. Entonces, tenemos que recordar que Algo, algo que se sí, me olvidó y perdone la interrupción, preguntar, es que se habló de que no se debe comer entre comidas, pero sí se puede hacer. Yo he visto, no quiero mencionar específicamente, pero sí por lo menos semillas se ha comido después del almuerzo. Digo, sí, o de la segunda comida, pues. eh, en la Ayurveda se menciona dos alimentos al día o dos comidas al día. Se refiere a dos tipos de alimentos que son cocinados. ¿Sí? O sea, dos comidas, como dos ofrendas cocinadas, eso es lo que se refiere ahí. Pero uno, si uno necesita, uno puede comer otro tipo de alimentos que no necesariamente son cocinados, como por ejemplo frutos secos, frutas, leche, jugos, todas estas cosas que son muy fáciles de digerir en cualquier momento si uno lo requiere, ¿no? Entonces eso también uno lo puede tener en cuenta. Pero esa regla que se menciona allí de tomar alimentos 2 veces al día se refiere estrictamente al tipo de alimentos que son cocinados. ¿M? Pero los otros tipos de alimentos que son no cocinados, que son crudos, como frutas, leche, etcétera, o frutos secos, esos pueden ser tomados en base a la necesidad de cada quien. ¿Ok? Mahanandini, ¿tú querías mencionar algo? ¿Tenías la mano levantada? Hare Krishna. Hola. Bueno, sí, yo quería mencionar que a veces he visto que algunos practicantes, digamos, como que cuando llegamos a todo este punto de los detalles, debido a que su vida, digamos, no está organizada de la mejor forma, que estas prácticas son sencillas, a veces puede surgir como un sentimiento de frustración de que no pueden hacer todo, ¿no? Entonces, ahí uno debe recordar que todo esto va a ser un proceso gradual, ¿no? No de la noche a la mañana. Entonces, no hay que desanimarse si algunas cosas no las podemos hacer inmediatamente, pero sí las podemos tener en cuenta para ir organizando nuestra vida de forma que en algún momento nos lo podemos adaptar a nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces,
como que es un punto, ¿no? Porque también si uno va a forzarse más allá, va a estar en ansiedad y así, entonces como que eso tampoco es algo beneficioso, ¿no? Claro que si uno puede adoptar estas prácticas, va a ser de mucho beneficio, pero en la medida de lo posible y de una forma gradual, ¿no? Sí, sí, es un punto importante, ¿no? Aquí estamos hablando como lo ideal, no con el deseo de que ya el día de mañana o hoy mismo estemos todos allí situados, ¿m? Sino para que sepamos a dónde tengo que yo estar algún día situado, ¿no? En términos básicos, y llegar a ese punto va a tomar algún tiempo para todos nosotros, ¿no? Pero hemos de recordar que lo esencial de todo lo que hemos hablado, por lo menos respecto a este punto de Jiva Vegan, de controlar la lengua, ¿qué es? Es ofrecer alimentos a Krishna y comer eso. Eso es lo más esencial. ¿M? Una vez uno está situado en ese principio, puede extenderse a más detalles. Pero nuestra naturaleza a veces es muy particular, nuestra mentalidad, porque a veces nos fijamos más en los detalles, de que no, tengo que comer una vez al día, dos veces al día, o a esta hora, o a esta otra hora, o tal cantidad. Pero nos olvidamos por completo que lo más importante es que tiene que ser Krishna Prasad, tiene que haber sido ofrecido a Krishna con devoción. Entonces, ese es el principio más importante que hemos discutido, y esto es algo que es sencillo, realmente, ¿sí? Intenten usted, bueno, yo creo que es un buen hábito, ¿no? No sé la vida de cada uno de ustedes, si realmente están obligados a ir a restaurantes y lugares así para comer a diario, pero normalmente hace parte de la vida uno cocinar a diario, ¿no? Entonces, si ustedes al menos cocinan una vez al día en su casa, asegúrense de que eso sea ofrecido a Krishna. Les toma 5 minutos, ¿no? Uno compra una parafernalia, ¿no? Un plato de acero que solo se utiliza para Krishna. Uno tiene en su casa un cuadro de Krishna, ¿no? Si uno tiene tulasi, le pone un poquito de tulasi, si no, no importa. Pero lo importante es ofrecérselo a Krishna, ¿no? Y luego uno toma esos alimentos y los consume y son Krishna Prasad. Entonces eso es lo más esencial, ¿no? No hay que desanimarse por todos los detalles que he dado, ¿no? Simplemente son un extra, por así decirlo, porque esto ya va más allá de lo que los acharyas mencionaron en sus comentarios, pero son puntos que tal vez son importantes tener en cuenta en la época moderna, pero que son muy importantes. Entonces, en la medida en la cual nosotros podemos deshacernos de los hábitos que son como parte de la modalidad de la pasión y la ignorancia, nuestra práctica de conciencia de Krishna se va a facilitar mucho más. Sí, pero ¿por qué hoy en día para muchos de nosotros es difícil conciencia de Krishna cuando Prabhupada describe en sus libros que es muy sencilla? ¿Por qué? Porque estamos influenciados en exceso por la pasión y por la ignorancia. Entonces, debemos hacer un esfuerzo por gradualmente elevarnos a la plataforma de la bondad. ¿Mm? Eso es muy importante. Así que, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Muy bien, entonces para Bravo, bravo. culminar, sí, Lo molesto. Usted dice que cocinemos aunque sea una vez al día. No, o sea, a ver, para alguien que entiende de estándares o que siguió algún estándar en algún momento, ya sea adorando una deidad o cocinándole a los devotos, o haya vivido un poco en el templo, sabe cuál es el estándar. Pero ujú, uno llega a su casa y sabe que ese estándar ha hecho añicos, porque uno llega a... Bueno, gracias por la sonrisa, considero que se entendió. Entonces, uno cocina así, vegetariano, rico, prasada, da el arroz, come eso, come jala, come nada, el prasan diario, algunos sabshis, pakoras, burfi, sandesh, pero cuando uno lo cocina y conoció el estándar, es como que no le da a ofrecerlo. No le da, pero ni cerca. Está cocinando con el jean, con el que ya fue al baño, con el que salió todo el día a trabajar, con el que, no sé, limpió, entró 25 veces al baño, limpió, la cocina es un chiquero, nada, es como súper difícil.
¿no? Y ir a ponerle eso adelante a una deidad es como decir, no, mejor me como el pecado, ya está, peor es ponérselo adelante. Ya. Bueno, sí, sin duda alguna, cuando uno vive en el templo y conoce como los estándares apropiados, ¿no?, de todos los detalles que existen de la cultura brahménica, y luego tal vez de una u otra manera se incorpora a la vida moderna donde no hay tiempo para nada y no hay energía para nada, y uno quiere hacer lo mismo, tal vez se va a frustrar porque no va a tener el tiempo, la energía, el deseo, ¿m? Y tal vez uno no va a poder cumplir con todos los detalles. ¿M? Eso es una realidad. Por eso Srila Prabhupada él dice en Bhagavad Gita que todo devoto debe moldear su vida, acomodar toda su vida, de tal manera que uno fácilmente pueda practicar conciencia de Krishna, que tal vez hoy en día no es tan sencillo porque nadie puede o muy pocas personas pueden como definir en qué horario voy a trabajar y en qué horario no voy a trabajar, qué día voy a trabajar, qué día no voy a trabajar. Es muy difícil, a no ser que sea alguien independiente, e incluso una persona que es independiente, de hecho, trabaja más que alguien que es empleado. Así que es difícil, por un lado, ¿no? Así que por eso uno, vuelvo al mismo punto, uno tiene que enfocarse en los principios más allá que los detalles en esa situación. ¿M? Y el principio, ¿cuál es? Es ofrecer Krishna Prasad. Incluso si yo lo hago con ropa que está contaminada o esto o lo otro, es lo que puedo hacer en el momento. ¿M? Hacer un poquito es mejor que no hacer nada. ¿Sí? Y obviamente, si uno tiene el tiempo realmente y tiene los medios y tiene la capacidad para hacerlo con todos los detalles, no debe dudar en hacerlo. Tampoco uno debe ser como perezoso en ese sentido, ¿no? Entonces depende de cada quien, pero no debemos olvidarnos que el principio es yo me bhakti aprayachati, es ofrecer lo que tengamos con bhakti, ¿sí? Y que sean cosas que Krishna acepta, ¿no? Que sean sáttvicas. Y tal vez no prestar atención a los detalles de acuerdo a nuestra situación. Los detalles son importantes, pero también debemos ser maduros. ¿Qué detalles yo puedo implementar en mi vida justamente ahora? Eso lo sé yo y me puede ayudar a establecer esos detalles un devoto que está cercano a mí, ¿m? Que vive cerca de donde yo vivo, que me conoce, que me ve todas las semanas, porque a veces caemos víctimas, ¿no? De la asociación por así, ¿no? Cada uno de ustedes está en diferentes países, en diferentes lugares y es difícil como conocer la situación en la cual cada uno de ustedes vive, ¿sí? Entonces, hay la importancia también de estar asociado con devotos que sean más avanzados que uno de una manera personal, cercana. De tal manera que ese devoto sabe, ok, usted vive en tal situación, tiene ciertas condiciones, yo creo que usted, lo mínimo sería esto. ¿M? Porque virtualmente es muy difícil comprender el estilo de vida de las demás personas. Entonces, también la importancia de la asociación en persona es importante, de obtener una guía personal es parte de Bhakti. Sí, esto es muy importante y esto es algo que debemos buscar todo el tiempo. Asociación personal con devotos que son más avanzados que uno. Esto es muy importante. ¿Mm? Porque es como ir al médico. Hoy en día uno puede ir al médico por videollamada, pero yo no sé hasta qué punto sea bueno, ¿no? Porque por lo general el médico tiene que tocarle a uno ciertas partes del cuerpo, tiene que tomar su presión o sus diferentes cosas que requieren como la proximidad física. ¿M? Entonces, de la misma manera, en la práctica de Bhakti, ¿no? Cuando uno va a inquirir o quiere pedir una guía personalizada a un devoto que es más avanzado que uno, ¿cómo uno sabe? ¿Cómo uno puede hacer un diagnóstico? ¿M? Entonces, la asociación personal también es importante. ¿M? Es muy importante y uno debe buscarla en la medida en la cual uno puede, ¿sí? Eso es muy importante, pero solamente uno sabe cuánto puedo, cuánto tiempo libre yo tengo, ¿no? Y qué capacidad tengo, ¿no? Y no desanimarme. Hoy en día puedo hacer esto, seguramente en el futuro voy a poder hacer más. O a veces pasa, hoy en día puedo hacer mucho, mañana poco, ¿no? Pero lo importante es siempre mantenernos en el principio y los detalles los vamos ajustando, ¿no? El principio es ofrecer a Krishna, ¿no? Los detalles de cómo yo lo hago, qué hago, ¿no? Eso lo vamos a tener que ir ajustando. Bueno, sí, sí, Carla, ¿tú quieres preguntar algo?
No, solo quería compartir que, por ejemplo, yo que trabajo y que mi vida es bastante ajetreada y que no vivo sola en la casa, hay otras personas que tienen otros gustos y otras cosas. Lo que yo, por ejemplo, hago es que tengo mis ollas y mis cubiertos y mis platos separados para cuando entonces yo voy a hacer mis alimentos y voy a comer mis alimentos. Y entonces en un cuadrito que tengo allí voy y le sueno la campana, que es algo muy sencillo, pero bastante como separado un poco, ¿no? De lo que tienen los otros en la cocina, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo quería compartir, pues, que un poco funcional para mí en este momento que no vivo sola, que vivo con otras personas, entonces lo que hago es eso. Tengo mis ollitas, mis cubiertos y mis platos y mis vasos aparte. Sí, eso es muy importante, ¿no? Y esto es algo muy práctico. Esto es algo que tal vez muchos de ustedes también estén haciendo, ¿no? Porque tal vez no todas las personas con las que ustedes viven son devotos y siguen una dieta vegetariana, o, ¿no? Entonces, sí es importante también tener estas cosas, ¿no? Separadas y darnos nuestro espacio, nuestro lugar, ¿no? Para ejecutar nuestras prácticas de Bhakti también, con cierta libertad, ¿no? No siempre va a ser ideal, en especial en esta era de Kali Yuga. Muy pocas cosas son ideales, en especial viviendo afuera. Pero, ¿no? Debemos recordar que Chaitanya Mahaprabhu lo ha hecho muy simple todo, ¿no? Y la devoción es el centro de todo. Y obviamente siempre debemos tener una mentalidad de querer mejorar, de querer hacer las cosas mejor para la satisfacción de Krishna, ¿no? Entonces, lo ideal es que no toda la vida nos quedemos estancados en lo más simple, sino lo ideal es que con el paso del tiempo mi capacidad de ejecutar servicio sea aumentando, por así decirlo, o mi experticia. Entonces, en base a eso, yo voy elevando poco a poco mi estándar, voy implementando más detallitos, ¿no? Pero lo esencial es tener muy claro en la vida que hay dos o tres principios esenciales de conciencia de Krishna. Es cantar el Mahamantra Hare Krishna diario, un número fijo, es leer los libros de Srila Prabhupada, leer diariamente Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam y comer alimentos ofrecidos a Krishna. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Eso solo lo pueden definir ustedes en base a su propia vida, ¿sí? Pero el principio es ese, ¿ok? Entonces, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto o preguntar algo? Muy bien. Entonces vamos a culminar, ¿no? Con un par de versos, ¿no? Por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice: Krishna da prasada seva u Krishna vrata ekadasi adi palane u Krishna seva pravritite udara vega nivrita haya. Entonces dice, por honrar Krishna prasada y por seguir votos como por ejemplo Ekadasi, etcétera, y por ocuparse en servicio a Krishna, el Udara Vega se vuelve restricto o se puede controlar Udara Vega, ¿no? Udara Vega quiere decir las urgencias del estómago y posteriormente del órgano genital. Entonces ese es el secreto, tomar Krishna Prasad, seguir días sagrados como Ekadasi o Janmastami o Guru Purnima, ¿no? Por ejemplo, hoy en Panamá es Ekadasi, ¿no? Entonces se hace cierto ayuno, ¿no? De granos, no se ayuna. Para quien ayuna, quien tiene la capacidad de ayunar completamente, puede ayunar completamente. Para quien no, entonces come alimentos cocinados pero sin granos, ¿no? Y al otro día vuelve a comer. Y es algo que está comprobado científicamente que es saludable para el cuerpo, por lo menos de vez en cuando, mensualmente, abstenerse de comer alimentos muy pesados, ¿no? Entonces, eso lo está diciendo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué hemos hablado hoy? Hemos hablado 6 puntos, ¿no? Que uno debe comer de una manera moderada. Idealmente uno debe tomar alimentos 2 veces al día cocinados, ¿no? Si existe la necesidad de comer más cosas, puede comer cosas que no son cocinadas, que son fáciles de digerir, ¿no? Tiene que ser Krishna Prasad, ofrecido a Krishna. Uno debe intentar seguir regularmente Kasi, eh, comer una cantidad apropiada para el estómago, ¿no? Y tener ciertos hábitos saludables después de tomar prasad. Entonces, si uno sigue esas cosas, ¿no? Uno va a poder establecerse firmemente en su práctica devocional, ¿no? Debemos de recordar que todavía en este primer verso, e incluso en el siguiente verso,
Todavía no vamos a empezar a hablar de Bhakti directamente, sino estamos hablando un poco de Vairagya acerca de renunciación, ¿no? Que es un prerequisito para practicar Bhakti, ¿sí? Entonces, tal vez no es lo más dulce estas conversaciones, porque son prácticamente no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, ¿no? Pero en la medida en la cual vamos a avanzar en Upayashamrita, Rupa Goswami nos va a decir qué sí debemos hacer, ¿no? Entonces, diferentes principios negativos, diferentes principios positivos, ¿no? Entonces, muy bien, si alguien no tiene alguna pregunta o comentario, podemos terminar aquí. Entonces, ya para la próxima clase, vamos a discutir el último Vega o la última como inclinación o necesidad que tiene el cuerpo y es respecto a la vida sexual, ¿no? El órgano reproductivo. Entonces, cómo uno puede controlar ese aspecto que es uno de los más difíciles, ¿no? Y Prabhupada explica que este aspecto, ¿no? Es lo que nos mantiene en este mundo material. Entonces, con eso vamos a culminar el primer verso la próxima semana. Así que bueno, después de 5 clases vamos a culminar el primer verso, ¿no? Entonces, espero que, bueno, si para la próxima clase ustedes, yo les recomiendo lean de nuevo el significado del primer verso, de todo lo que ya hemos discutido. Y si tienen alguna duda respecto a lo que hemos discutido en las anteriores clases, lo hagan en ese verso, ¿no? Porque ya después vamos a continuar al siguiente. Entonces, idealmente, antes de avanzar, uno debe comprender el tema previo lo mejor posible. Entonces, sí, para la próxima semana, por favor, vuelvan a leer el significado, ¿no? Y bueno, gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Hare Krishna, Jai Shri Rupa Goswami Hare Prabhupada ki Krishna. Jai, Shri Rupa Hare Shamrita ki Krishna, Jai. Hare Krishna. Jai. Hare Ah, Krishna. gracias, Hare Krishna. Hare Krishna.